Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Tenemos que monitorear el tema de los conflictos sociales, la prevención de los conflictos, perdón, y en ese sentido la Defensoría del Pueblo es un trabajo minucioso de seguimiento justamente de los conflictos sociales. Me acompaña Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, para monitorear cuál es la situación en este momento de los conflictos sociales. Señor Alvarado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, tengo varias cosas que preguntarle. En principio, ¿qué nuevos datos en general, luego vamos como al detalle, arroja el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del mes de abril? Sí, mire, la Defensoría del Pueblo registra al mes de abril 225 conflictos, de los cuales 165 están activos y 60 están latentes. Hay un incremento mes a mes de conflictos nuevos. En este último reporte de la Defensoría del Pueblo hay 5 conflictos nuevos que se ubican en el norte, en Tumbes, en Piura, en la selva central, en Junín, y en Huancavelica y en la región San Martín. Todos esos conflictos nuevos están ahorita en fase de diálogo. Ok. Luego de ciertas tensiones, ¿no? Escalamiento a la violencia, tensiones, por actuación de las autoridades y la colaboración también de la Defensoría del Pueblo, se ha podido llegar a situaciones de diálogo. Pero volviendo a las regiones, de acuerdo a nuestro reporte, habría que señalar también que la región Loreto es la que concentra el mayor número de conflictos, con 29 casos. Le sigue Cusco, con 20, Apurímac con 18, Ancash con 15 conflictos, Piura 14, Puno 13 y Huancavelica 12. Aproximadamente concentran esas 7 regiones más del 50% más del 50%. Del país, ¿no? Nacional. De acuerdo. Señor Alvarado, de los 165 conflictos activos y de los 60 latentes, ¿alguno de ellos, tanto activo como latente, guardan relación con las protestas de inicios de año, con los conflictos sociales en contra del gobierno de la presidenta Boluarte? Sí, tenemos un conflicto activo actualmente por la crisis política y las protestas sociales que han iniciado a partir del 7 de diciembre. También es uno de los conflictos que está en el reporte, que lo estamos monitoreando, y en el cual la Defensoría, como es de público conocimiento, ha tenido una intervención en defensa de los derechos y en el restablecimiento de las relaciones y de que se pueda llegar a una solución. Correcto. En cuanto a la tipología de los conflictos sociales, ¿cómo los podríamos dividir? Mire, la tipología que desarrolla la Defensoría del Pueblo se basa en el tipo de conflicto por asuntos de gobierno nacional, asuntos de gobierno regional, asuntos de gobierno local, socioambientales, entre comunidades, por demarcación territorial, laboral. En cuanto al número, el mayor número, casi el 60%, se trata de conflictos socioambientales. Y dentro de ellos, socioambiental, y dentro de ellos, el mayor número está vinculado a actividades de minería y de hidrocarburos. Por otro lado, casi el 30% concentran asuntos directamente que le conciernen o al gobierno nacional o al gobierno regional o a las municipalidades, ¿no? Entonces, hablamos de esos dos tipos de conflictos. Pero también la Defensoría del Pueblo hace un registro actualmente en su reporte de las demandas sociales, es decir, no solamente a partir de la tipología, sino a través de qué cosa es lo que piden los ciudadanos. Y dentro de lo que piden los ciudadanos, una de las demandas más solicitadas tiene que ver con el acceso a mejores servicios públicos. Claro. Y ahí claramente el pedido o la institución demandada es el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades que tienen que proveer de estos servicios, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, sí. Sin duda, y dar respuesta a varios niveles, digamos, ¿no, señor Alvarado? Así es. De acuerdo. De los 5 nuevos casos, le propongo que me acompañe a desmenuzarlos y a entenderlos, porque quizás puede ser una radiografía interesante de lo que estamos viviendo. El primero tiene que ver con la central ayánica del río Tambo, que hubo un bloqueo de vías. Ellos exigían la presencia de ministros de Estado en Puerto Copa, en Junín,
para que atiendan sus demandas de seguridad. Tienen una penetración de economías ilegales muy grandes, pero además tienen el asesinato del líder ayánica Santiago Contoricón, que en el mes de abril sin duda generó mucha preocupación y que los escuchamos a ellos mismos señalar el enorme riesgo que enfrentan quienes están al cuidado del medio ambiente y del bosque. De este caso, ¿qué vías de solución puede proponer la Defensoría del Pueblo? Mire, primero habría que precisar que el llamado a atender en este caso el conflicto es el Poder Ejecutivo, Claro. ¿no? Entonces, las demandas dirigidas a ellos, la Defensoría del Pueblo en todo momento estuvo tratando de tomar contacto con los dirigentes, explicarles la situación, que la protesta tiene límites, que se tiene que desarrollar sin afectar derechos de terceros. Así es. También nos comunicamos con el Ministerio del Interior, con la PCM para poder coadyuvar a que se pueda tener una reunión, porque lo que pedían era tener una reunión con el Ministro del Interior. Primero ocurrió una reunión con el viceministro del Ministerio del Interior, donde se comprometió a poder que haya una visita de ministros posterior. Esta reunión se dio y la medida de fuerza, que era el bloqueo de una vía, fue levantada, ¿no? Con el compromiso justamente de revisar los proyectos que tienen que ver con seguridad, una comisaría, mayor presencia policial y también la colaboración, en este caso en el Brain, de fuerzas del ejército. Entonces, Correcto. es un conflicto activo que está en diálogo, pero que la Defensoría del Pueblo considera que sigue siendo un conflicto. Ahora veremos cómo se dan las soluciones. Luego del desescalamiento de la violencia, tiene que pasar a diálogo. ¿Y por qué digo esto? Porque también se menciona en muchos casos que no debería el reporte de conflictos considerar los casos que están en diálogo. Y eso para nosotros no es exacto, porque justamente luego del desescalamiento de la violencia, tiene que haber la atención concreta de las demandas. Claro. O sea, no solamente podemos quedarnos en el escalamiento, en la violencia, en la crisis, sino entrar a una etapa donde se demuestre si las demandas tienen que ser atendidas o no y hasta qué nivel de respuesta tiene que dar los niveles de gobierno. Totalmente de acuerdo, señor Alvarado. El diálogo está allí porque hay un conflicto, ¿no es cierto? O sea, no puedes apagar la luz roja, la tensión continúa. Claro, están encontrando vías de solución, pero sigue estando presente. Me voy a Huancavelica. ¿Qué ha pasado en la Universidad Nacional de Huancavelica? Entiendo que los estudiantes están exigiendo mejoras en el servicio universitario. Sí, los estudiantes han exigido mejoras, mayor presupuesto, la construcción de un pabellón para la Facultad de Educación, entre otros pedidos, ¿no? Y bueno, tomaron la universidad. Sí. Y bueno, luego de intentos de diálogo, lo que ocurrió fue una intervención de la policía. Hubo heridos leves, 5 heridos civiles y 6 de la policía. Y luego de esto continuaron los esfuerzos por el diálogo y finalmente los estudiantes han devuelto o se han retirado de la universidad. Ahora lo que corresponde y la Defensoría va a hacer y se ha comprometido a hacer, porque ha conversado directamente con estos estudiantes, es acompañarlos y hacer un seguimiento para que sus pedidos puedan entrar por los canales institucionales de la universidad, que puedan tener una respuesta concreta y técnica y fundamentada de por qué se tiene que hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer las mejoras y la asignación de presupuesto correspondiente. De acuerdo. A mí me parece muy importante el llamado que hace la Defensoría para que allí donde haya conflictos se usen los canales oficiales para intentar resolverlos. Pero claro, el canal oficial tiene que dar resultados, porque si los usamos y digamos es un saludo a la bandera o es un paseo, es natural que haya sectores ciudadanos irritados o molestos. Luego tengo Piura y tengo Tumbes en una situación más o menos parecida, que es la exigencia al gobierno central de transferencias económicas para poder enfrentar lo ocurrido con Yacu, pero además prevenir niño. Sí, efectivamente, como ha sido de público conocimiento, las autoridades en su momento y la población anunciaron movilizaciones, ¿no? Para abril, mayo. Estas se iniciaron pero se suspendieron con el compromiso del Poder Ejecutivo de tener una reunión y abrir una discusión técnica de cómo se facilitaría la entrega de presupuesto, la asignación de presupuesto. Entonces, esa situación está ahorita en diálogo, en realidad son reuniones técnicas en las cuales
se tienen que sentar los alcaldes, el gobierno regionales correspondientes y el Poder Ejecutivo para poder dar esta entrega y planificar aquello que no se ha hecho, porque como hemos visto, todavía está pendiente muchas situaciones urgentes Sí, para señor. paliar los efectos de lo ocurrido y por otro lado poder prevenir hacia el futuro lo que se podría venir. Sí, señor. No, incluso recuerdo el pedido de los alcaldes distritales y provinciales de una y de otra región para pedirle al gobierno central estas partidas. Claro, el gobierno central también es un poco retrechero en ese sentido, en la medida en que les pide gestión a las regiones y a los municipios, ¿no? A los distritos, a los municipios distritales. Y a veces, claro, la capacidad de gestión es muy pequeña. Se ha gastado poco el año pasado, entonces dice, ¿por qué te voy a dar más dinero si no gastaste el otro? Y ahí nos quedamos entrampados. Efectivamente, ¿no? El problema del gasto público afecta derechos fundamentales, porque finalmente los servicios que deberían llegar o la inversión del sector privado que llega a las arcas estatales no llega al final al ciudadano, a las familias así más es. alejadas. Y eso crea un círculo vicioso que lamentablemente en muchos casos está relacionado con ineficiencia y corrupción. Correcto. Y el quinto conflicto tiene que ver con Puente Tarata, en la región San Martín, tengo entendido, en la provincia de Mariscal Cáceres. ¿Qué pasa con Puente Tarata? Bueno, hay un frente del Valle Pajarillo en esa zona que reclama hace un tiempo ya la construcción y la obra pública que tiene que ver con el Ministerio de Transportes y el gobierno regional no correspondiente. Entonces ahí hay un reclamo que viene de tiempo, se anunció una medida de fuerza, ahí ha intervenido el alcalde como facilitador entre el Ministerio de Transportes con el frente, con los representantes del frente, para poder llegar a un acuerdo y la medida de fuerza anunciada se ha levantado, se ha suspendido. Ah, qué bueno. Entonces, ahorita el Ministerio de Transportes está haciendo el trabajo para poder explicar técnicamente a Claro. los técnicos de la municipalidad cómo se va a hacer esta obra y por qué ha habido una demora o por qué y cómo se tienen que dar las soluciones para poder darle este servicio muy importante de conectividad a esta zona del Valle Pajarillo. Correcto. Finalmente, y siempre respaldando y reconociendo el trabajo de la Defensoría, señor Alvarado, en atención a la evaluación y a la intervención que hacen ustedes en los conflictos sociales y a la, ¿no es cierto?, a la evaluación general, ustedes envían tanto a las instituciones del Estado, a las empresas, a la sociedad en general, a través de los medios, alertas tempranas para que se actúe en materia de prevención y sobre todo relacionados a competencias y a responsabilidades de quien tiene que atender esas necesidades. Mi pregunta es, ¿perciben ustedes desde la Defensoría del Pueblo que son escuchados? ¿Se le está haciendo caso a la Defensoría del Pueblo o reciben la información, la cogen y la meten en un cajón? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que por su naturaleza tiene la función de supervisar, pero no solo eso, en materia de conflictos ha tratado siempre de colaborar con el Ejecutivo, Sin con duda, los gobiernos sin regionales y con duda. las municipalidades haciendo esas alertas. Tenemos una coordinación permanente, incluso a nivel de nuestras 40 oficinas defensoriales participamos en espacios regionales de gestión de conflictos, donde participan el prefecto regional, el jefe de la región policial, la oficina de gestión de conflictos de la PCM centralizada, el representante del gobierno regional, justamente para coordinar, para explicar, para poner en conocimiento directamente de las alertas a las que usted hace relación. Y además, la Defensoría del Pueblo todos los días recibe pedidos de los ciudadanos. Claro. Está también cerca de aquellas empresas que buscan a la Defensoría para explicar la situación, el conflicto, para recoger la mayor información posible para poder hacer un análisis y un reporte objetivo que recoja lo que está ocurriendo día a día. Entonces, el reporte es un instrumento para la acción, no para que se quede en algún lado guardado, sino para dar respuesta a los ciudadanos para que se puedan atender sus demandas. Todo lo que está registrado allí ha sido tratado y verificado a través de nuestras 40 oficinas con la Junta de Prevención de Conflictos y lo que ha permitido y permite mantener un reporte que ha iniciado desde el año 2004 Así es. de modo ininterrumpido. Estamos en el reporte 230 y continuaremos haciendo este trabajo de modo público, transparente y a disposición de la ciudadanía. Pero preciso, que me quedan 10 segundos. ¿Son ustedes escuchados o no lo son?
Bueno, nosotros tratamos de ser escuchados, en algunos casos lo somos, Ok, en algunos casos y en otros no tanto. toma decisiones, hay decisiones que toman a distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional, regionales, municipalidades, pero Muy bien, intentamos siempre persuadir. muy bien. Muy importante, siempre, el trabajo de la Defensoría. Señor Alvarado, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.